Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Entonces hoy tenemos un capítulo que puede resultar algo denso, un poco pesado por la cantidad de menciones, de sacrificios y prácticas del Antiguo Testamento y cómo esto se va a relacionar con Cristo. Pero como siempre, vamos a pedir la dirección del Señor en oración. Padre Celestial, gracias por un nuevo día, Señor, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos de que seas tú hablándonos a través de ella y que podamos entender lo que tienes para nosotros hoy. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, como dije, este es un capítulo que quizás puede resultar difícil, pero también Dios tiene muchas maravillas que decirnos y verdades muy importantes que tenemos que conocer. Así que los invito a leer el capítulo antes de escuchar el devocional, para luego poder abarcarlo de una mejor manera. Así que bueno, lo primero es recordar. En el capítulo anterior, en el 8, el autor nos está hablando de Cristo y su papel como mediador de un nuevo pacto, uno mejor que el anterior. Y el último versículo del capítulo 8 nos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Con esto en mente, entramos en el capítulo 9, con estos pactos que menciona y que Cristo es mediador del segundo, el mejor. Pero bueno, ¿de qué se tratan estos pactos o de qué está hablando? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Va a describir en el capítulo 9 un poco mejor estos pactos. Ahora bien, hermanos, si leyeron el capítulo, que reitero es lo recomendable, debe de haber varias cosas que no entendieron muy bien, porque no son muy fáciles de captar a primera vista. Y esto también lo digo por experiencia propia. Se necesita ir un poco más allá de una simple lectura. Es por eso que vamos a estudiar verso a verso lo que tiene este capítulo. Para eso vamos a ver eso mismo, pero con otras palabras. Lo vamos a ir abarcando por secciones. Entonces, los primeros versículos, del 1 al 5, nos plantea las bases del primer pacto, el antiguo. Nos dice que ese se basaba en lo terrenal y que por lo tanto necesitaba un santuario terrenal. Y nos habla de cómo era este. Ese santuario tenía dos partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo. Se nos dice que había en el lugar santo y que había instrumentos y herramientas para la adoración a Dios. Pero lo importante es el lugar santísimo. En él había un incensario y también el arca del pacto. Atención a eso, el arca del pacto. Su nombre nos dice algo esencial. Esta urna, por otra forma de llamarlo, era un símbolo. Era el símbolo de esa alianza que Dios había establecido con Israel. Y dentro de ella había cosas que les recordaban eso, que eran el pueblo de Dios. Lo primero que había era maná, que es la provisión de Dios en el desierto. Lo segundo era la vara de Aarón que reverdeció, la elección de Dios hacia los sacerdotes y su liderazgo. Y por último, las tablas de los 10 mandamientos, las ordenanzas básicas para vivir en el pueblo de Dios. Todo esto hablaba del pacto que Dios tenía en ese momento con ellos. Todo en obra de oro puro y bueno, en general, arte. Era algo de admirar. Pero bueno, seguimos. Eso es lo que nos dicen los versículos del 1 al 5. Luego de esto tenemos los versículos del 6 al 8. Así que ya entendimos qué había en este primer pacto, hablando de sus utensilios, de lo material. Pero ¿qué se hacía allí? ¿Cómo era el oficio? Bueno, eso es lo que nos dicen estos versículos. Nos dice que en el lugar santo, como mencioné, eran cosas un poco más generales del servicio al Señor. Era el servicio diario para la adoración.
Por ejemplo, estaba la mesa de los panes que tenían que cambiarse cada día, el candelabro con sus lámparas. Bueno, era algo del servicio del día a día. Pero, nuevamente, enfoquémonos en el lugar santísimo. El versículo 7 nos dice: pero en la segunda parte, hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto era lo que pasaba. En los ritos y sacrificios que el Señor le había mandado al pueblo, había uno muy específico, el día de la expiación. Este era muy particular y, para empezar, como nos dice el versículo, había dos características que este tenía. Primero, era una vez al año. Solo se presentaba una vez al año este sacrificio. Lo segundo, solo lo podía llevar a cabo el sumo sacerdote. Nadie más, ningún sacerdote, ningún levita, ninguna otra persona, solo el sumo sacerdote. Para resumir, lo que sucedía era que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por su propio pecado y por el pecado de todo el pueblo en todo ese año. Realmente no era un sacrificio muy anhelado, muy bonito, pero definitivamente era algo necesario. El caso es que Dios podía extender su misericordia y perdón o no. Es decir, el Señor podía desaprobar ese sacrificio. En caso de que lo hiciera, le costaba la vida al sumo sacerdote y éste moría ahí mismo. Como nadie más podía entrar al lugar santísimo, es donde entraba en juego esta cuerda que tenían amarrada al tobillo. En caso de morir, lo sacaban de allí arrastrado. En caso de que Dios sí aceptara el sacrificio, este salía con vida y se dice que era tanta la emoción que el sumo sacerdote solía hacer una fiesta ya que había podido sobrevivir. Estas eran las labores para con el templo terrenal, tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Esto era lo que tenían que hacer los sacerdotes del antiguo pacto. Así avanzamos a los versículos 9 y 10, donde vemos las limitaciones y los imperfectos del antiguo pacto. Leamos esos dos versículos. Dicen: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, lo primero que podemos ver es que se nos dice que todo esto era símbolo del nuevo pacto. La palabra símbolo es del original parábole, que es la misma palabra de donde sacamos parábola. Es decir, lo más importante del primer pacto es lo que tiene que decirnos del segundo. El primero era una parábola, era una imagen del segundo pacto. Además, se nos dice que todos estos sacrificios eran incapaces de hacer al hombre perfecto, porque así era ese pacto, era incompleto e imperfecto. Pero es muy importante que esto tiene una medida de tiempo límite, es decir, ya no tiene vigencia, es vencido, pasó su fecha de caducidad. El final del versículo 10 es lo que nos dice. Dice: hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto significa hasta que vino Cristo con una nueva y mejor forma de hacer las cosas delante de Dios. Ya no a través de ese régimen de alimentación, esas leyes que había antes, ya no hacemos eso. Ahora hay una nueva y mejor forma de hacer las cosas. Pero seguimos, y ahora va a describir ese nuevo pacto que tenemos en Cristo, y lo hace en el versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así empieza este versículo, con pero. Es decir, el antiguo pacto es débil, imperfecto, incompleto, pero. Es decir, tenemos una solución.
una solución divina que solo Dios puede dar, y Cristo es esa solución. Importante de este versículo es que nos dice dónde ministra Jesús como sumo sacerdote. Dice que ministra en un santuario superior, más amplio y más perfecto tabernáculo. Este es el trono mismo de Dios, no en algo hecho por manos humanas, sino en la propia gloria de Dios. Recordemos lo que nos decía Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando el autor empieza a decirnos que Jesús es el sumo sacerdote, nos dice este versículo, porque es lo que hace Cristo, ministra en el trono, y gracias a él podemos entrar confiadamente. Esa es la promesa del nuevo pacto. Dejemos todo en manos de Jesús, creamos en su obra y veremos recompensas como esta. Y por último, leamos el versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención se refiere al proceso de pagar el precio por la libertad de un esclavo. Es también lo que se conoce como un rescate, es un precio a pagar. El sacrificio de animales era suficiente para cubrir temporalmente el pecado, pero solo un sacrificio perfecto podía obtener eterna redención. Cristo pagó nuestra libertad de la esclavitud del pecado para siempre mediante su propia muerte. Y ese, hermanos, es el nuevo pacto, uno con un sacrificio mejor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Dios quiere que veamos hoy. No hay nada mejor que el sacrificio de Jesús, ya que es el único con el que obtenemos verdadera y eterna redención y perdón. Así que, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Puede que usted no tenga pensado ir a ofrecer un animal como sacrificio, pero puede estar pensando en otro tipo de sacrificios. Quizás usted cree que por ir a la iglesia, que por ayudar al necesitado, que por estar en un estudio bíblico, que por obedecer los mandamientos o por leer la Biblia, usted se merece el cielo o que es mejor que alguien más. Y hay algo que hay que entender, y es que no hay nada de malo en hacer estas cosas. Por el contrario, son cosas muy buenas. Pero es un completo error creer que eso nos justifica delante de Dios. Dios no me extiende de su perdón y su misericordia porque yo obedezca la ley. Dios no me va a recibir en su gloria porque yo voy a la iglesia o porque yo ayudo a alguien necesitado. Eso no me ayuda en nada delante de Dios. Nada que yo haga puede hacer que tenga redención delante del Padre. Solo se trata de lo que Jesús hizo con su propia sangre. Esa es la verdadera redención a través del verdadero sacrificio. Recordemos, hermanos, el sacrificio de Jesús fue superior. ¿Y por qué? Porque fue perfecto, voluntario, racional y sobre todo motivado por el amor. Y esto es lo que a grandes rasgos tiene para decirnos este capítulo. Así que rápidamente recordemos los puntos esenciales. Primero, el antiguo pacto se da por viejo y está pronto a desaparecer. Así que hermanos, no confiemos en la ley ni en ningún tipo de obras para vivir delante de Dios justificados. Eso no nos ayudará. Segundo, Cristo es nuestro sumo sacerdote y solo gracias a Él podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y tercero y último, muy importante, ningún sacrificio que yo haga puede compararse ni de lejos con el sacrificio de Jesús. Valorémoslo y aceptémoslo. Solo así alcanzamos esa redención eterna. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por recordarnos puntos muy importantes que tenemos que tener presentes, Señor, respecto a lo que somos, Señor, a quién eres tú y lo que has hecho por nosotros, Padre. Te agradecemos ese amor
esa misericordia infinita, Señor, que nos has ofrecido. Y estamos aquí para ahora vivir delante de ti. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.